yo he tratado de pensar en esto, pero hay algo que me impactó en esta semana. Y mire, no voy a comenzar leyendo la Biblia, les voy a leer el diario. ¿Por qué? Porque algunos confundieron el reino de Dios con un estado poderoso. El título del diario dice: el Papa, conocido por nosotros como el cardenal Bergoglio, acusó a la curia de Alzheimer espiritual. Dijo que la jerarquía de la Iglesia sufre 15 enfermedades. ¡Wow! En su mensaje de Navidad advirtió también de la esquizofrenia espiritual. No sé cuántos leyeron el diario, pero a veces vale la pena, ¿no? Y en cuanto al Papa, yo tengo mucha gente que me pregunta qué piensa. ¿Qué pienso yo acerca del Papa Bergoglio o Francisco? ¿Va a cambiar la Iglesia? ¿Se van a producir cambios? Y cuando uno lee esto piensa que evidentemente hay una actitud distinta en él. Pero cuando analiza uno al fondo del asunto, todo lo que trata es nada más que la escritura, la estructura, la forma, pero no llegamos al fondo, que es la doctrina. Lo que ha producido Alzheimer espiritual, se olvidaron del fundamento. Les leo algunos párrafos de esto porque me llamaba mucho la atención, ¿no es cierto? Dice: 15 enfermedades graves que padece la curia romana, entre ellas rivalidad, chismes, Alzheimer espiritual, esquizofrenia existencial y hasta falta de humor. Él trata de expresar el humor y nos hace bien el humor, ¿no es cierto? A veces somos creyentes de cara larga nosotros, pero nos gusta escuchar algún chiste o algo, porque alguien dijo: el reino de Dios es el mejor producto que podemos ofrecer a los hombres, pero la publicidad que tenemos es mala, porque suele ser la cara de los cristianos, y somos cristianos de cara larga. Les cuento ese chiste que cuenta la Landricina en cuanto a la iglesia, ¿no? La Landricina dice que un israelita, un judío, digamos así, ustedes saben qué es lo que le gusta al judío, qué es lo que le gusta, la plata. Dice que llevó a su hijo más chico al Vaticano y entonces lo paseó por todo el lugar, el Vaticano, y estos días miraban en la televisión la suntuosidad, el lujo, todas las cosas que hay allí, tremendo. Y le dijo: mirá, Samuelito, nosotros tenemos que aprender de esta gente, dice. Sí, papá, ¿por qué tenemos que aprender? Y vos fíjate, empezaron con un pesebre y mirá lo que tienen ahora, dice. Porque se ha confundido el reino de Dios con un reino de los hombres. Y el Papa siguió diciendo algunas otras cosas, ¿no es cierto? Lleno de humor para describir los defectos y los límites de la jerarquía de la Iglesia. Como cualquier cuerpo humano, la curia sufre de enfermedades que hay que aprender a curar, dice, para lograr que así sea más armoniosa. Dice: una curia que no hace autocrítica y no se actualiza y no intenta mejorar es un cuerpo enfermo. Más adelante, dice: la tercera enfermedad es petrificación mental y espiritual. Lo sigue el exceso de planificación y funcionalismo, la mala coordinación, la esquizofrenia existencial, de quienes olvidan que están al servicio de personas concretas que viven una doble vida, se limitan a realizar trámites burocráticos, dependen solo de sus propias pasiones, caprichos y manías y construyen a su alrededor muros y costumbres. Entre las enfermedades incluyó la de divinizar a los jefes, el ser víctimas del carrerismo y del oportunismo, de pensar solo en lo que se debe obtener y no en lo que se debe ofrecer. A estos religiosos con corazón de piedra y cuello duro, los trata muy mal, ¿verdad? Pero yo cuando leía esto me puse a pensar,
¿no será que alguna de estas enfermedades nos han tocado a nosotros también? Porque hemos perdido quizás la visión del reino de Dios. El Vaticano es un Estado político, es un Estado que tiene su gobierno y que ha dejado de pensar en el reino de Dios para entronizar al hombre, el Papa, por sobre todas las cosas. Y entonces nos enfrentamos a un reino que no puede ir adelante, porque está fundado sobre fundamento de hombres. Y aunque tenga la intención y quizás el deseo de cambiar esta situación, es posible que no cambie nada. Ha ocurrido con otros papas anteriormente. Hojeando por allí, en el año 78, después del Concilio Vaticano II, asumió, cuando falleció Juan XXIII, asumió el Papa Juan Pablo I. Duró 33 días en el pontificado. Todavía no se sabe de qué murió. La historia dice que lo envenenaron, porque él pretendía hacer cambios. Y el otro día, hablando con un diácono de la iglesia acá, dice, tenemos preocupación con lo que puede pasar con Bergoglio, porque va a haber mucha oposición a cualquier cambio que se proponga. Pero lo triste es que no hay ninguna propuesta de un cambio en lo espiritual, un cambio en la realidad de que tenemos que pensar en que tenemos que ser parte de un reino que nada tiene que ver con un Estado poderoso o vaticano, como queremos llamarlos. Y veremos, la realidad tenemos que enfrentarnos nosotros a esta realidad. ¿Estamos viviendo nosotros la realidad del reino de Dios o estamos con algunas de estas crisis, enfermedades que pueden afectarnos? Lo dice allí cosas que hemos visto muchas veces y es porque tal vez hemos dado un valor distinto. Es tan grande la tarea que afrontamos continuamente en la obra del Señor que se nos hace imperioso para nosotros también determinar las prioridades espirituales que tenemos en nuestra vida o que tenemos como congregación o que tenemos como cristianos. Las mismas están dadas por los planes y proyectos que elaboramos como iglesia o como denominación. Esto es lo que nos ocurre a nosotros y a toda organización denominacional, interdenominacional, paraeclesiástica. Muchas veces nos abocamos a los planes, nos esforzamos con nuestros proyectos que no hacen realmente a lo que es el reino de Dios. Muchas veces pensamos, ¿cuántas veces cambiamos un plan y un proyecto? Yo fui presidente de la Convención Evangélica Bautista Argentina y yo me acuerdo de planes y proyectos que se propusieron y que parecían excelentes. Por ejemplo, muchas de las iglesias en nuestra convención son iglesias pequeñas, menos de 50 miembros, 30, 40, surge una iglesia aquí, surge una iglesia allá. Y entonces lanzamos un plan 2 años para superar la barrera de los 50. Pasaron como 10, 15 años de eso, todavía tenemos iglesias con menos de 50 miembros. ¿Por qué? Porque son planes de hombres que nos sirven. Decidimos también como planes imponer que la ciudad de Buenos Aires, que crece desmedidamente como crece nuestra ciudad también de Neuquén, tenemos que tener más iglesias. Entonces invertimos mucho esfuerzo y mucho dinero para levantar iglesias en distintos sectores. Se levantaron algunas iglesias, pero el plan se terminó. ¿Por qué? Porque quizás fueron planes humanos. Y entonces vale la pena preguntarnos cuáles son las prioridades que tenemos. ¿Cuáles son las prioridades que tenemos en nuestra vida? ¿Cuáles son las prioridades que tenemos como congregación? ¿Cuáles son las prioridades que nosotros reconocemos? Podemos encontrar por sobre todas las cosas ¿en quién? En el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús estableció prioridades. ¿Cuáles fueron? Nosotros pensamos, muchas veces lo llamamos como maestro. ¿Fue la enseñanza la prioridad de Jesús? Él empleó la enseñanza.
Los milagros, Él hizo milagros. Sanidades, Él hizo sanidades. ¿Establecer la iglesia? No. En los evangelios 117 veces se habla del reino de Dios. ¿Cuántas veces se habla de iglesia? 3 veces. Porque cuando Jesús le dijo en la confesión de Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre aquellos que confiesen. O cuando dice, si tienes problema con tu hermano, ve y dilo a la iglesia. Y después no más. Porque la prioridad en Jesús fue hablar sobre el reino. Creo que es el tiempo de replantearnos. ¿Qué lugar tiene el reino de Dios en nuestra programación? Casi lo que decimos a cualquier persona que llega y que queremos transmitirle, decimos, la prioridad es buscar primeramente ¿qué? Y su justicia y las demás cosas serán añadidas. ¿Es esta nuestra prioridad? ¿O buscamos las demás cosas y después nos acordamos del reino? Esto es lo que decimos, pero no siempre lo que vivimos. Porque podés replantearte, cerramos el año 2014. ¿Cuánto tiempo dedicaste a las cosas del reino? ¿Y cuánto tiempo dedicaste a tu vida? A tu negocio, a tu trabajo, a tu estudio, a tu familia, que no son cosas malas, que son cosas buenas que tienen que tener lugar en nuestra vida. Pero la prioridad, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto no siempre lo estamos haciendo. Si la Iglesia Católica ha enfermado y tiene Alzheimer es porque ha olvidado sus prioridades. Vive una realidad inconsistente. Está enferma, su mente no puede pensar en las enseñanzas, en el Evangelio, en la prioridad del reino de Dios, de exaltar, como hemos cantado recién aquí, que Él es nuestro Rey, que Él tiene que ser el que gobierne, que Él tiene que ser el que guíe nuestra vida. Esta es la realidad. Cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó diciendo el reino de los cielos, ¿qué pasó? Se ha acercado. Y después dice, el reino de los cielos entre ustedes está. Y cuando vamos a recordar en estos días los Reyes Magos, que no son que vienen, que están allí, vayan a verlo a Jumbo por ahí, hasta encontrar un negro Baltasar. ¿Qué hicieron? ¿Qué vinieron buscando? Cuando vinieron de Oriente, ellos preguntaron, ¿dónde está el rey que ha nacido? Él nació para ser rey. Él quiere ser rey en nuestra vida. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey en tu vida? ¿Dónde está el rey en tu corazón? ¿Dónde está el rey en tu familia? ¿Dónde está el rey en tu trabajo? ¿Dónde está el rey en tu estudio? ¿Dónde está el rey? Fueron preguntando. Y yo pregunto, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Jesús comisionó a los discípulos. Sí es cierto que hicieran milagros, que echaran fuera demonios y nosotros a veces nos pasamos echando fuera demonios y los demonios dicen, pito catalán, si acá no reina Jesús, puedo reinar yo. ¿Verdad? Y a veces nos equivocamos y nos pasamos peleando con los demonios 1 vez, 2 veces, 3 veces, 2 horas, 3 horas. Y los demonios se ríen porque el rey no está en su lugar, no está en nuestra vida, no está en nuestro corazón. Y entonces reinan otros reyes, los demonios si queremos llamarles. Y esto es la razón por la que estamos pensando en el reino de Dios, que tenemos que buscar el reino de Dios por sobre todas las cosas. Esto, seguir a Jesús es proclamar el reino. Cuando algunos se acercaron a Jesús y viene un joven y le dijo, Señor,
te voy a seguir donde quiera que fueras. Y Jesús le dijo, muy bien, ven y sígueme. Pero el joven dijo, deja primero que entierre a mis muertos y entonces te voy a seguir. Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Y a veces nos pasamos enterrando muertos, de programas, de sanas intenciones, de muchas cosas que queremos hacer y se mueren, como yo digo, al año o 2 años, no sirve más, murió la buena intención quizás. Nos pasamos enterrando los muertos muchas veces de nuestros proyectos y programas. Nos ocupamos de lo secundario, nos aferramos a lo pequeño y perdemos lo importante. Perdemos de vista al Rey. Él no está ocupando el lugar que quiere tener. A veces nos distraemos en las cosas. Se cuenta que en los países donde todavía tenemos reinos materiales, yo pienso en el país de mis padres y los reyes de Holanda andaban por acá estos días. Qué bueno, pero en otros ver al rey significa que hay un día, hay que pedir permiso y es especial. Y un niño fue para un palacio para ver al rey y llegó a la puerta y le llamó tanta la atención el uniforme que tenían los guardias, una gorra ostentosa, ustedes lo han visto por allí, y se pasó un rato largo mirando y pidiéndole si podía probarse la gorra y cuántas cosas más. Y cuando quiso acordar pasó la hora y dijeron, se cerró el palacio, no podés ver al rey. Nosotros a veces miramos la gorra y no estamos viendo al rey. No estamos acercándonos a él. No estamos entrando a su presencia, al palacio. Y esto es lo que puede ser la razón por la que la iglesia, que hemos buscado primero otras cosas, a veces hemos perdido el reino. Es el tiempo de buscar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es simplemente el lugar donde se hace la voluntad del Rey. Y el reino de los cielos, Jesús lo describió de muchas maneras. Una de las cosas que dijo, el reino de los cielos se hace, ¿qué? Fuerza, violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los valientes lo arrebatan. Porque hay que ser valiente para dejar las costumbres de este mundo. Porque hay que ser valiente para ser diferente en el trabajo, en la escuela, en el barrio, en la calle. Entre mis compañeros hay que ser valiente para ser distinto. Porque Jesús dijo que estamos en el mundo, pero no. ¿Es fácil eso? Macana. Ser diferente es ser parte del reino. El reino de los cielos se hace violencia. Los valientes lo arrebatan. Hay que ser valiente para vivir conforme al reino de Dios. En santidad, en amor, en servicio, en entrega. Eso es parte del reino. El reino no es la iglesia. La iglesia es parte del reino. Y el reino comienza en nosotros. Comienza en el lugar que le damos al Rey. En el lugar que Él tiene en nuestra vida. Buscad primeramente, ¿tiene el primer lugar? ¿Tiene Jesús el primer lugar en tu vida? Con la llegada del reino, invadimos el reino de Satanás. Jesús le dijo, vayan, prediquen el reino. Y después le dijo, echen fuera demonios, sanen enfermos también. Todo esto es posible. Pero con la llegada del reino, realmente tenemos que vivir en la comunión con Dios por sobre todas las cosas. El reino es una realidad presente. Jesús dijo, el reino está entre ustedes. Es cierto que va a tener una consumación escatológica cuando el Rey venga y reine. Y llegue el momento en que, como dice el apóstol, todos los reinos de este mundo van a ser ¿de quién? De nuestro Señor y su Cristo. Del Señor, del Rey de Reyes. Todos los reinos de este mundo se van a postrar. Llegará el día en que toda rodilla se va a doblar delante del Rey de Reyes. Y a nosotros nos cuesta humillarnos para estar delante del Rey muchas veces. Y queremos vivir nuestra propia
tiempo, nuestra fosa. El reino ya está. Qué bueno es cuando repetimos el Padre Nuestro. ¿Lo recuerdan? A ver, ¿cómo dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro. Hemos perdido el sentido de lo que decimos. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Y comienza en nosotros, nada más que en nosotros. Tendrá una consumación cuando Cristo venga. Dice hasta, y no cuando llegue el reino, hasta que el reino venga. Cuando todos los reinos de este mundo llegarán a ser, tuyo es el reino. No es que será, tuyo es el reino. Ahora, no es que será, tuyo es el reino. Ahora, ya. Venga tu reino en contraposición a lo que a veces decimos, muchas veces hablamos, los pastores tenemos una mala costumbre, decimos mi iglesia. ¿Escucharon a algún pastor decir esto? A mí me cuesta mucho porque pobre iglesia si es mía. ¡Qué desastre! La iglesia es del Señor. La iglesia es parte del reino. Venga tu reino, no venga mi iglesia a ser lo más importante, la más grande. No, venga tu reino que se establezca en todo lugar, que podamos permear en todas las esferas. Quien está en el reino hace la voluntad del Rey. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice. Sino, ¿quién puede entrar? Lo conocen el texto. Yo no les he dado ni bosquejo para los líderes, porque esto hay que aprenderlo. Como dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Hacemos la voluntad? ¿Hacemos la voluntad? A veces pensamos que podemos estamos cerca del reino, ¿no? Vino un escriba para decirle, Señor, ¿cuáles son los principales mandamientos? Y Jesús le dijo, bueno, conoce los mandamientos. Primero, ¿qué es el primer mandamiento? Yo soy Jehová tu Dios y no hay otro. Y después, el otro es semejante, dijo Jesús. Y el hombre dijo, todo esto sé, yo lo sé. Y Jesús le dijo, qué bueno, no estás lejos del reino de Dios. A veces creemos que por conocer cosas podemos estar en el reino, podemos estar cerca, podemos estar en la iglesia, podemos haber cumplido ritos y ceremonias, podemos haber sido bautizados, podemos dirigir las canciones, podemos tocar, podemos hacer muchas cosas y estar cerca, pero no estar en el reino, porque Él no gobierna en nuestra vida. No estás lejos del reino. El reino de Dios, dice, no consiste en qué, en comida ni en bebida, sino en qué, en justicia, paz y gozo. A veces somos estrictos en cumplir cosas. La Iglesia Católica viene Semana Santa, no vas a comer carne. Entonces no comemos carne y pensamos que con eso estamos arreglando todo. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida. ¿Comieron bien para Navidad, Nochebuena? Sí, nos olvidamos del reino, comíamos como locos, dicen todos, ¿no? Porque es como algunos dicen, nos juntamos 3 o 4 familias, algunos son de 3 o de 4, yo llevo para 10, y el otro trae para 10, y el otro trae para 10, y entonces comemos nada más del reino. ¿Estuvo Jesús en tu Navidad? ¿En tu Nochebuena? ¿En la mesa? ¿Le diste gracias a Jesús? ¿Le diste un lugar en tu familia? El reino de los cielos no consiste en comida, en bebida, sino en justicia, paz y gozo. ¿Estamos transmitiendo ese reino donde quiera que nos encontremos? ¿Qué tan apegados a la justicia somos?
tenemos nada que pensar. Uno escucha los informativos, la radio, la justicia, qué mal que está, la justicia, qué mal que está, que los jueces, terrible. Pero nosotros tenemos oportunidad de hacer justicia en nuestro hogar, tenemos oportunidad de hacer justicia donde quiera que estamos, obramos con justicia, la justicia de Dios. Justicia y gozo, ¿cómo andamos? ¿Hay gozo en nuestro corazón? Gozo hay, cantábamos antes. Pero tiene que haber un gozo que se transmita, que se vea, que la gente sepa que hay algo distinto en nosotros, que estamos alegres aunque estemos en la prueba, en la enfermedad. Es bueno escuchar hoy, escuchábamos de tantos en prueba, en enfermedades, y aún pasar ese momento, puedo tener gozo y puedo tener la paz que Jesús trae. Porque dice, el reino de Dios es justicia, gozo y paz. Paz. Aunque vengan las tormentas, aunque sople el viento recio, puedo tener paz en mi corazón. Aunque esté en la prueba, en la enfermedad, porque soy parte del reino y el Rey es el que trae paz, es el que trae justicia, es el que trae gozo a mi vida cada día de mi vida, estar en el reino. Pero qué bueno es pensar que el reino también es el lugar donde producimos frutos. Jesús dice en Mateo 21:43 que si no producimos fruto nos va a quitar del reino y va a ser dado a gente que produce frutos. ¿Estamos produciendo frutos en el reino? ¿Cuál será el fruto de un cristiano? Es saber a quién buscas y plantás la semilla del reino en su corazón. Si ese germina, es fruto en el reino. ¿Hay frutos en tu vida? ¿A quién le hablaste del reino de Dios en este año que pasó? ¿A quién le dijiste que Jesús es tu Rey soberano? Y una hermosa canción de un cuarteto antes dice, Jesús es mi Rey soberano. Es Rey y me ve cual hermano. Es Rey y me imparte su amor. Qué bueno es que podamos transmitir y sembrar esa semilla, producir frutos. Y el reino de los cielos es poder. No consiste en palabras, dice Pablo, sino en poder. ¿Tenés miedo de hablar de Cristo? ¿Tenés miedo de testificar del reino? Hay poder. Cuando estás en el reino de los cielos, es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero es poder de Dios. No tenemos que tener vergüenza, temor. Si somos parte del reino, el rey más grande, el reino más grande, más importante, el único y verdadero, no tengo de qué avergonzarme. Jesús es mi Rey soberano. Aunque me ve como hermano, me imparte su amor. Yo quiero testificar de Él. El reino es poder y poder de Dios. Los discípulos fueron comisionados con poder. Jesús les dijo, reciban poder, vayan. Reciban poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Sentís el Espíritu Santo en tu vida? ¿O es teoría? El Espíritu Santo quiere estar en vos y el Espíritu Santo es un poder que te moverá para hablar, para testificar, para honrar y reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tuyo es el poder. Cerramos con el Padre Nuestro. Tuyo es el poder y la gloria cuando hoy, por los siglos de los siglos. ¿Lo crees? Entonces confía que tenés poder. No tenés de qué avergonzarse. Tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y ese poder se manifiesta en nosotros. ¿Qué debemos hacer como ciudadanos del reino? Para pensar en unas pocas cosas. Orar para que el reino venga. Vosotros pues oraréis así, venga tu reino. Tenemos que orar para que el reino venga. Tenemos que velar, tenemos que estar atentos. Es tremenda
cuando Jesús, terminando su ministerio, nos da aquellas parábolas y especialmente las de las 10 vírgenes. ¿Recuerdan? 5 fueron precavidas, estuvieron atentas, llevaron aceite suficiente. Las otras, dice, son insensatas, no pensaron. Entonces, cuando llega el rey, el esposo a la fiesta, dice que una dijeron, uy, se nos acaba el aceite, danos un poquito. No, no te vamos a dar porque nos vamos a quedar nosotros. Vayan y compren. Fueron insensatas, no estaban expectantes que puede venir y el rey puede venir en cualquier momento. No hay cosa que impida que el rey venga ahora, lo creo. Y este puede ser el último día, este puede ser el día en que el rey venga y debemos estar con nuestra lámpara ardiendo para esperar la llegada del rey. ¿Qué debemos hacer? Velar, velar, predicar, producir, saber perdonar, porque eso es lo que nos enseña el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuidar de no quedarnos afuera y predicar, porque dice que este evangelio debe ser predicado hasta que Él venga. Predicar el evangelio es ser parte del reino. Y a veces pienso, ¿por qué nos hemos descuidado? ¿Por qué no hemos predicado más del reino? ¿Por qué equivocamos las prioridades y no buscamos primero el reino de Dios? ¿Por qué no podemos realmente decir, estamos en el reino? ¿Por qué decimos que Él reina, pero en verdad no gobierna en nuestro corazón y en nuestra vida? Yo quiero pensar, la Iglesia Católica está enferma. 13, 15 enfermedades, todo lo que quiera. A veces nosotros estamos enfermos. De no creer lo que la palabra de Dios dice. De no estar dispuesto y de ocuparnos de las cosas pequeñas. Mire, habla de los cardenales que andan en chisme, en mentira, que buscan lo suyo propio, que quieren ser servidos y no servir. Y esto no es el reino. El rey vino para servir y dijo, yo he venido para servir y no para ser servido. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos sentimos como ciudadanos del reino? Quiero decirte que no es fácil, pero que vale, que vale. Y yo deseo que cerrando este año, este domingo, puedas decirle, Señor, yo quiero vivir en tu reino, quiero ser parte de tu reino, quiero gozar de las bendiciones de tu reino, quiero gozar de esa paz, quiero gozar de esa presencia maravillosa tuya. Quiero saber que tú gobiernas en mi vida y que no hay demonio alguno que pueda ocupar el lugar que solo te quiero dar a ti en mi vida. Yo quiero vivir el reino, quiero ser parte del reino de los cielos. Y deseo que de todo corazón, en esta hora, en esta mañana, último domingo, puedas cerrar con un pantallazo en tu vida pasada y decir, Señor, yo sé que tu reino es lo más importante, pero quiero decirte, perdóname, porque no siempre te di el primer lugar. Aquí en adelante, tú reines en mi familia, tú reines en mi corazón, tú reines en mi mente, mis pensamientos, tú reines en el lugar donde estoy, que los hombres puedan ver que soy parte de un reino diferente, que soy distinto, que estoy en el mundo, pero no soy del mundo, que estoy en el reino sempiterno, en el reino que es para siempre, en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Inclina tu rostro y pensá por un momento, ¿qué lugar tiene Jesús? ¿Qué lugar tiene el Rey? ¿Qué lugar le has ofrecido a Él en este año? Si quieres un cambio, si quieres un año nuevo,
Decirle a Jesús, vení a reinar a mi vida.